Vida Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Último tramo, amigos, de nuestro encuentro de esta tarde y en casa, programa de viernes, fin de semana, ahí nomás al alcance de la mano. Y las preguntas de nuestros televidentes para Óscar Andrade, secretario general del Zunca. Y no lo voy a presentar de otra manera, a pesar de su cierre de la campaña de a pesar de la campaña de Sotelo. Alexandra dice, buenas tardes, saludos para quienes hacen la tarde en casa, es un gusto verlos. Tengo una pregunta para el señor Óscar Andrade. Mi pregunta es, ¿podría haber cambios con respecto a UPM? Digo, plantear que se hicieran viviendas para quienes estén lejos y puedan ir a vivir con sus familias. Pasó en Carmelo que tiraron las barracas, estaban lejos de sus familias y sería genial que pudieran hacer eso de forma tal que cada uno de los obreros tenga a su lado su esposa e hijos. Sí, es complejo, no depende nuestro. Las barracas de Carmelo, yo viví ahí y se le dieron a la intendencia previo. No fue un acuerdo con nosotros, fue un acuerdo de la empresa con la intendencia. En su momento habíamos pensado en hacer viviendas estudiantiles. Hubo un momento después, justo la situación de Zimmer fue cuando se complicó, de la posibilidad de hacer un parque de vacaciones en términos de aprovechar esa infraestructura. No lo definimos nosotros. El piso nuestro es que no pase lo que sí pasó en Boña. O sea, en la anterior, en la primera, ¿qué pasó? No había alojamiento. Al no haber alojamiento tenías que... Los alquileres estaban, como va a estar donde se haga, 50 veces más caro. Los trabajadores tenían que alquilar entre 20 personas un lugar y vivían hacinados. Con respecto a lo que fue Boña desde el punto de vista de los alojamientos, Montes del Plata fue mejor, porque más bien al tener la condición de alojamiento, ¿no? Claro, no para toda la familia. Yo tampoco fui con toda la familia, o sea, todo lo que fuimos lo que tenía que ser un lugar donde dormir, más o menos con la normativa, fue mejor. No está en el objetivo hoy, porque parece poco lograble, de que se tenga que hacer viviendas para 5.000 personas que vayan a vivir ahí, en principio, ¿no? En principio lo que se coloca es la condición de la discusión de que tenga un lugar donde vivir, que no tenga que ir a alquilar y que pierda parte del sueldo en el alquiler y aparte en condiciones de vivienda que han sido muy complicadas. Algunos compañeros decidieron alquilar. Algunos compañeros que van, como en general la obra ofrece una condición salarial superior, porque obras de ese porte tienen, alquilan y van con la familia, pero no está ahora puesto como una reivindicación, porque además parece muy poco lograble que tengas un plan de vivienda de esas características, ¿no? Entiendo la dificultad, ¿no? O sea, tenés esa dificultad, ¿no? En general también es muy difícil en la construcción que la obligación de vivienda sea una vivienda para toda la familia que va con el trabajador a... ¿Pero qué pasa con los cargos gerenciales? ¿Cómo? Generalmente sí se les otorga vivienda. Sí, claro. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Nosotros pasamos de una situación donde una obra se instala, toma el registro a pie de obra y el trabajador tiene que resolver solo cómo y dónde vive, a una circunstancia de decir tenemos que resolver la vivienda, la alimentación y el transporte. Esta circunstancia de vivienda, alimentación y transporte en general es un escalón arriba de lo que tenés como elemento previo. Esa en principio es la preocupación. Ahí después tenés que resolver un millón de cosas más, ¿no? De la convivencia, del riesgo de los narcos que se te meten para dentro del campamento, de las circunstancias... ¿Los narcos? Sí, claro. Vos fijate, María Inés, que vos tenés una situación a veces que entra una obra de este tipo, un trabajador que estaba trabajando en el medio rural en la zona, cobrando 10.000 pesos y pasa a cobrar 70 dentro de la planta. Un gurí joven, ¿no? Es caldo de cultivo también para esas cosas. Entonces, cuando analizamos, hay riesgos que son de la planta y hay riesgos que no son de la planta. Ejemplo de una planta a otra. Cuando de la primera planta, una de las cosas que nosotros no preveímos, y sí para la segunda, es que tenés que tener un montón de controles del punto de vista de la salud sexual, de los trabajadores, de los burdeles, En la segunda sí trabajamos con el Ministerio de Salud Pública en el control, en el dispensador, en las charlas previas, porque de la primera, en un momento, uno de los resultados complicados fue que decenas de compañeros salieron infectados con HIV. ¿Me explico? O sea, una obra de esta característica tiene un montón de condiciones muy positivas, cantidad de empleo, movimiento de la economía, en el interior descentraliza, y tiene un montón de condiciones que si no las mirás con tiempo y trabajás con tiempo y con mucha responsabilidad, tiene efectos que son complicados. Porque, a ver, te digo, la cabeza del gurí que estaba ganando 10.000 pesos en el medio rural y pasa a ganar 70 u 80 dentro de una planta de este tipo durante ese tiempo, puede ir para cualquier lado. O sea, hay un conjunto de elementos en los que hay que trabajar. Sería lo ideal
O sea, lo ideal sería que para los 7.000 trabajadores que vayan se hagan 7.000 viviendas con 7.000 las escuelas y la... Ahora, no es en principio lo que está sobre en el todo centro de la plataforma. También, ¿no? es un gasto desmesurado de invertir en esa infraestructura si queda después aparte vacío. El tema es lo después, ¿no? Claro. Porque en realidad precisarías por ese año escuela, liceo nuevo. Claro. O sea, y después no. Y después no. Pero lo que digo es, en general lo que sí hemos colocado como un elemento central que nos tuvo en la primera es que tiene que haber alojamientos porque no tiene sentido que tengan que alquilar entre 10 trabajadores y dormir uno al lado del otro, como sí nos pasó en la primera. Recordemos también cómo estaba el país en la primera, ¿no? O sea, veníamos a una situación de desempleo muy ancho, de mucho tiempo, donde todo el mundo se iba a acampar cerca de Boña porque con tal de trabajar en lo que fuere, ¿no? En lo que fuere. Hoy hay una condición algo distinta en términos sociales que permite... Pero también aprendimos de las primeras experiencias, ¿no? Decir, bueno, hay temas que hay que trabajarlos más. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos dificultades en la primera experiencia con la relación entre los cursos que se daban y el trabajo en la obra. Y se preparó una técnica en soldadura que después no fue la que se utilizó. Exacto. Entonces, y para ese tipo de soldadura la estructura venía bulonada, ¿no? Entonces también por eso, es decir, bueno, tenés que ir a una experiencia donde tratés de pegar lo más cerca del clavo en el sentido de el tipo de ingeniería, el tipo que se va a utilizar y el proceso de formación profesional. O sea, ahí hay un conjunto de componentes que después lo que tenés es mucho laburo para aprovechar al máximo la mano de obra nacional. Ahora, hay experiencias que pasó fueron positivas. Ejemplo, en Montes de Plata fue de las primeras obras en las que ingresaron una cantidad de compañeros con discapacidad a trabajar. Ingresaron una cantidad de mujeres jefa de hogar. Hubo un convenio con no era el INISA, con lo que es el INISA ahora, que no era el INISA, era el CIRPA, para también favorecer la reinserción de menores infractores. O sea, se trabajó mucho para priorizar la mano de obra de la localidad. De esa experiencia también queremos rescatarlo mejor, ¿no? Sí, pero te tiro esta que es para hablar 2 días enteros para que resuelvas en 1 minuto. Gracias. La reforma laboral en Brasil se instaló acá, entró medio por la ventana. El PIT-CNT salió con los tapones de punta, por lo menos en los términos que se había planteado. Hay rigidez en el mercado laboral uruguayo que puede complicar la generación de nuevos empleos. El PIT-CNT se opone a cualquier forma de reforma o... Hay un debate pesadísimo que hay que dar, que es cuál es el concepto de competitividad posible para el Uruguay. Uruguay puede ser competitivo sobre la base de ofrecer salarios menores que los de la China y la India. Ese es el concepto de competitividad. Si ese fuera el concepto de competitividad, diríamos, bueno, hagamos jornadas interminables de 16, 18 horas, nos daríamos cuenta que aún así, por escala, no competiríamos con la China y la India. Entonces, nuestro concepto de competitividad salta, es el trabajador más calificado, el trabajador más formado, el mayor cambio tecnológico, la mayor innovación. Para eso no es con el salario de miseria y no es con condiciones de trabajo de miseria. Entonces, lo que pasó en Brasil es gravísimo, no solo por la reforma en sí. Uno puede ver la reforma a las dos, la de seguridad social y la laboral, es grave. Lo grave es, hay una bancada que responde al sector ruralista que fue clave en su peso para el impeachment a Dilma. La misma bancada es la que presenta la reforma laboral, controla 1/3 del Congreso por lo menos. La misma bancada es la que ante pruebas flagrantes de corrupción salva el juicio político a Temer, y Temer al otro día de que sale el juicio político les perdona 8 millones de reales y le baja la mitad el aporte. Un hombre agradecido. Yo lo que digo es tan grosero, ¿no? Tan grosero todo, es decir, unas semanas antes le recortás a los trabajadores su posibilidad jubilatoria porque está en déficit la caja, a las que unas semanas después les rebajás el aporte patronal. Es muy duro, ¿no? O sea, es casi una grosería. También el tema de cuánto se habla de una cosa y de otra, ¿no? Pero esos extremos en el Uruguay son... La semana en la que pasaba esta reforma no se hablaba de otra cosa que el pase de Neymar en Brasil. Y sin embargo, hacia atrás, cada escándalo. O sea, lo que pasa en Brasil es muy grave. Espero que se pueda revertir, porque en realidad es retroceder demasiado, decir el contrato a pie de obra o a pie de fábrica vale más que la ley. Claro. Porque el papel de la ley tiene que ver con que la debilidad con la que tenés para negociar algo cuando estás desocupado y venís de una temporada larga, tu capacidad de negociación desde el individuo es muy poca, ¿no? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta la vuelta. Hasta el próximo lunes, amigos. Que tengamos buenas noticias el lunes de tantos que tenemos lejos y que están aprendiendo a protegerse de estos terribles huracanes. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.